Los ecos de los tambores egipcios resonaron a lo largo de la noche, entrelazados con los lamentos de los esclavos hebreos, que, endurecidos por la opresión, sufrían bajo los azotes implacables del capataz. En medio de esa negrura, un niño, que parecía perdido en medio de su destino, estaba destinado a convertirse en el gran liberador de su nación. Es una narrativa poderosa sobre esclavitud y redención, guiada por la mano de un Dios que decidió desafiar un imperio. La historia gira en torno a un hombre, designado para liderar a su pueblo en una tierra árida, una nación que emergería de las arenas del desierto y cuyo legado resonaría a través de generaciones. Los dioses de Egipto no podrían impedirlo, e incluso el mar se abriría ante su determinación. El ejército egipcio, temido por muchos, no lograría derrotarlo, porque cuando un ser es elegido por Dios para liberar a su gente, nada podrá obstruir ese camino. Una nación compuesta por hijos de Dios no puede ser reducida a la esclavitud. ¿Cómo podría un esclavo desafiar a un faraón? ¿Cómo podría un mar ser severamente dividido en dos? ¿Cómo sería un pueblo capaz de atravesar 40 años de desierto y aún así sobrevivir? Esta no es solo una narrativa antigua, es un mensaje atemporal, una advertencia y una revelación que se aplica a todos los tiempos. Los años pasaron y los israelitas prosperaron en Egipto, transformándose de refugiados durante el tiempo de José, hijo de Jacob, a prisioneros bajo el yugo de un nuevo faraón, que no conocía su historia. Este faraón aterrorizado veía al pueblo hebreo como una amenaza creciente. Temía que en caso de guerra se unieran a los enemigos y pudieran escapar de su dominio. Así, Egipto emitió un decreto de opresión, manteniendo a los hijos de Jacob, los descendientes de la promesa, hecha a Abraham, en condiciones de cautiverio. Sin embargo, cuanto más eran oprimidos, más crecían en número, provocando una mayor preocupación en el corazón del faraón. Reflexionó: si no logramos controlar a este pueblo, nos volverán vulnerables y podrían acabar con nosotros. Un nuevo decreto fue entonces impuesto, que aterrorizaba a las familias hebraicas. Cada niño hebreo recién nacido debía ser entregado al Nilo, con la única excepción de las niñas. Pero en medio de esta crueldad, en una casa modesta de la tribu de Leví, nació un niño que estaba predestinado a cambiar el mundo, un hombre que más tarde sería conocido como Moisés. Decidida a protegerlo, incluso si eso costaba su propia vida, su madre decidió esconder al bebé durante 3 meses, siempre alerta a cada sonido que pudiera delatar su presencia. Cuando ya no pudo ocultarlo más, la madre tomó una decisión audaz. Preparó una cesta a prueba de agua y la selló con brea, poniendo a su hijo dentro. Con el corazón pesado, la hermana de Moisés, Miriam, susurró ansiosamente: ¿qué harás ahora? Su madre respondió: voy a entregar mi desesperación en manos de Dios. La cesta flotó suavemente a lo largo del Nilo, entre los juncos y cocodrilos, exactamente en el mismo río donde otros niños hebreos habían encontrado su trágico final. Pero este bebé no sería marcado por muertes, porque su vida estaba bajo la protección divina. Y así, al llegar, la hija del faraón avistó la cesta entre los juncos. Cuando la abrió, vio al bebé llorando y su corazón se derritió. Este es un bebé hebreo, pero lo criaré como si fuera mío. Así, el futuro liberador de Israel fue salvado por un destino improbable. Creciendo en un palacio egipcio, Moisés recibió la educación digna de un rey, pero en su interior sabía que pertenecía a otro pueblo. Aunque rodeado por la riqueza y opulencia del faraón, su verdadera identidad como hebreo pronto se haría evidente, un descubrimiento que traería un profundo dolor a su corazón. Un día, Moisés decidió visitar a su pueblo. Caminó entre los trabajadores esclavizados, con manos callosas, rostros cubiertos de sudor y lágrimas. Al encontrarse con un capataz egipcio que maltrataba brutalmente a un hebreo, Moisés no pudo contener su indignación. Avanzando, vio que no había testigos. Cuando el capataz continuó agrediendo al hombre sin piedad, Moisés no dudó. Actuó con determinación y en un momento de fervor levantó su mano y hizo lo impensable. El egipcio cayó al suelo sin vida
en un silencio absoluto que acompañó el acto de justicia. Pero la realidad rápidamente se instaló. Sabía que ahora era un fugitivo. La adrenalina corría por sus venas. Moisés siguió al esclavo hebreo que había ayudado, comprendiendo que su vida jamás sería la misma. Con un gesto de desesperación, enterró el cuerpo del agresor en la arena y huyó, su mente llena de miedo e incertidumbre. Al día siguiente, al intentar mediar en una pelea entre dos hebreos, uno de ellos lo miró con desprecio y desconfianza, cuestionando su autoridad. ¿Quién te nombró juez sobre nosotros? ¿Vas a matarme como hiciste con el egipcio? El pánico se apoderó de Moisés, pues la noticia de su acción se había esparcido rápidamente y sabía que no había forma de regresar. Cuando el faraón se enteró de lo ocurrido, ordenó que Moisés fuera ejecutado. Ante esta nueva realidad, huyó del palacio, donde antes era un protegido, por el desierto sin rumbo hasta alcanzar la tierra de Madián. Fue allí donde su vida comenzó a tomar un nuevo rumbo. En Madián, Moisés encontró refugio. Durante años vivió como pastor y se casó con Séfora, hija de Jetro, el sacerdote de esa tierra. Los recuerdos de Egipto parecían desvanecerse mientras se sumergía en una vida simple, cuidando ovejas bajo el sol abrasador. La misión que un día soñó llevar a cabo parecía haber desaparecido en las arenas del desierto. Pero Dios no se olvidó de Moisés. En un día común, mientras pastoreaba las ovejas al pie del monte Horeb, algo extraordinario sucedió. Moisés avistó una zarza ardiente que no se consumía por el fuego. Intrigado se acercó y, para su sorpresa, la voz de Dios irrumpe de las llamas. «Moisés, Moisés, aquí estoy». Las palabras reverberaron, invadiendo su mente. «No te acerques, quita las sandalias de tus pies, porque el lugar donde estás es sagrado». Al oír esto, Moisés se postró, cubriendo su rostro, consciente de la magnitud del momento. «Yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob». El temor se apoderó de él mientras observaba la zarza ardiente ante sus ojos. La voz continuó: «He visto el sufrimiento de mi pueblo en Egipto y he oído sus lamentos. Ha llegado la hora de liberarlos. Dios hizo una promesa poderosa. Los llevaré a una tierra que fluye leche y miel, y te estoy enviando al faraón para sacar a mi pueblo de allí». Ante la grandiosidad de la misión, Moisés dudó. Su mente estaba repleta de preguntas. ¿Quién soy yo, Señor, para ir al faraón? ¿Qué autoridad tengo yo para liberar a los israelitas? El miedo y la inseguridad lo paralizaban, haciéndolo cuestionar incluso su capacidad de llevar a cabo esta monumental misión. La voz de Dios continuó con firmeza: «Yo estaré contigo, y esta será la señal de que soy yo quien te envía. Si ellos preguntan tu nombre, di que yo soy el Señor». Moisés permaneció en silencio, recordando los días en que huyó de Egipto, sintiéndose invisible e impotente, solo un pastor sin propósito ante un desafío colosal. Sin embargo, en su mente resonaba la promesa divina de que el Señor siempre estaría a su lado y que su poder se manifestaría ante los ojos de Egipto. Determinándose, Moisés dejó el monte Horeb, donde la visión del fuego ardiente aún danzaba en su memoria. La responsabilidad de su misión pesaba sobre sus hombros, pero ya no se trataba de un fugitivo. Ahora era el mensajero de Dios. «Sé fuerte y valiente, tu hermano Aarón hablará por ti», dijo la voz. «Lleva este bastón en tu mano. Con él harás señales». Con el bastón firme en sus manos y la determinación ardiendo en su corazón, Moisés partió para regresar a Egipto. El hombre que alguna vez huyó ahora volvía no para esconderse, sino para completar una misión que cambiaría el destino de su pueblo. Al presentarse ante los ancianos de Israel, compartió todo lo que el Señor le había revelado. Cuando los sabios escucharon la noticia de que Dios no los había olvidado, se postraron en adoración, agradeciendo al Todopoderoso por recordar el sufrimiento de su pueblo. Con los corazones renovados por la esperanza, los ancianos de Israel comprendieron que el tiempo de la liberación estaba cerca y que Moisés era el elegido para guiarlos hacia la libertad. Así se inició el camino,
que llevaría a Moisés y a los israelitas a enfrentarse al faraón, a desafiar el poder del Egipto antiguo y a reclamar su derecho a la libertad. La historia de su lucha no solo sería un relato de liberación, sino un testimonio de fe y perseverancia que resonaría a lo largo de los siglos. La llamativa zarza ardiente y el llamado divino de Moisés marcarían el inicio de una nueva era para su pueblo, donde la esperanza prevalecería sobre la opresión y la fe encendería el camino hacia un futuro de redención. Moisés, fortalecido por esa acogida, entendió que su tarea no sería fácil, pero estaba decidido a enfrentar al faraón y exigir la libertad de su pueblo. Junto a Aarón, su hermano, quien serviría de portavoz, Moisés se preparó para confrontar el poder de Egipto con la autoridad divina como su aliada. Al llegar al palacio del faraón, Moisés y Aarón declararon con fervor: «El Señor, Dios de Israel, nos ha encontrado. Deja que nuestro pueblo se vaya para celebrar una fiesta en honor a él en el desierto». La resistencia del faraón se hizo presente. Se negó a liberar a los esclavos, desafiando la orden divina. La batalla entre la voluntad humana y la determinación divina apenas comenzaba. El faraón, endurecido y orgulloso, no reconoció la voz de Dios, y sus condiciones sobre los hebreos se volvieron aún más duras. Sin embargo, Moisés mantuvo su fe inquebrantable, confiado en que el compromiso que había asumido no sería en vano, que la promesa de liberación prevalecería sobre la tiranía. Las plagas que Dios envió sobre Egipto fueron manifestaciones de su poder y una prueba de que la voluntad divina no podía ser contenida por las fuerzas de un imperio. Con cada plaga que asolaba la tierra, desde el Nilo convirtiéndose en sangre hasta las tinieblas cubriendo el país, el corazón del faraón oscilaba entre la resistencia y el reconocimiento de la supremacía divina. Sin embargo, se negaba a ceder por completo hasta que la 10ª plaga, la más devastadora, forzó su mano. En una noche marcada por el juicio divino, el clamor de Egipto resonó con la pérdida de los primogénitos. Finalmente, el faraón cedió y permitió que los hebreos partieran, iniciando así una nueva jornada. Llevando consigo la promesa renovada de una vida de libertad, Moisés guió a los israelitas fuera de Egipto, a través del Mar Rojo, que se abrió en 2 paredes de agua, permitiendo que el pueblo pasara a salvo al otro lado. Esta travesía monumental fue un simbolismo poderoso de liberación y de la inquebrantable fuerza del destino de un pueblo guiado por la mano divina. Mientras Moisés miraba el camino por delante, sabía que la jornada apenas comenzaba. La caminata por el desierto sería larga y desafiante, pero con el liderazgo firme y la fe renovada, estaba determinado a conducir a su pueblo hacia la tierra prometida, transformando la narrativa de sufrimiento en una historia de esperanza eterna y renovación espiritual. Así, Moisés no solo lideraba físicamente, sino que también iluminaba el camino de la fe y la promesa de un futuro bendecido. Moisés y Aarón avanzaron sin temor por el suntuoso templo del faraón, cuyas paredes brillaban con la pompa y esplendor del imperio egipcio. La luz reflejaba en cada detalle de oro y marfil, simbolizando la grandeza de ese reino. Sin embargo, para el faraón, Moisés y Aarón no eran más que hombres comunes, sin la más mínima amenaza aparente a su poder incontestable. Con valentía, Moisés levantó su bastón, proclamando firmemente: «Así dice el Señor Dios de Israel, libera a mi pueblo para que puedan servirme en el desierto». Un silencio se apoderó del salón, hasta ser interrumpido por la risa resonante del faraón. «¿Quién es este Dios al que debería obedecer?», se burló. «No conozco a ese Dios y no liberaré a Israel». En respuesta, el faraón ordenó a sus supervisores que intensificaran el yugo sobre los hebreos. Si tienen tiempo para hablar de libertad, entonces no están lo suficientemente ocupados. No proporcionen más paja para sus ladrillos, pero exijan la misma cantidad de producción. De lo contrario, serán castigados. El peso sobre los esclavos israelitas se hizo insosteniblemente más pesado, y se dirigieron a Moisés con miradas de desesperación. «Tú nos prometiste libertad, pero nuestro sufrimiento solo ha aumentado.
¿Por qué Dios permitió que esto sucediera? Aunque decepcionado, Moisés escuchó la respuesta de Dios. Ahora verás lo que haré al faraón con mi mano poderosa. Él será forzado a liberar a mi pueblo. Yo soy el Señor, el Dios de tus antepasados. Con mi brazo extendido, te liberaré de Egipto, y ellos sabrán que yo soy el Señor. Con la confianza renovada, Moisés regresó a la presencia del faraón, ahora armado con señales y maravillas provistas por Dios. Junto a Aarón, una vez más enfrentó la arrogancia del faraón. El Señor ordena que liberes a mi pueblo. Impasible e inmutable, el faraón observó mientras Aarón lanzaba su bastón, que se transformó en una serpiente. Los consejeros del faraón retrocedieron en shock, pero el faraón solo sonrió con desdén, dando señal a sus magos, quienes replicaron la hazaña. Sin embargo, la serpiente de Aarón devoró a las demás, creando tumulto entre los sacerdotes. Aún así, el faraón permaneció obstinado. Esto no son más que trucos baratos. Ante tal terquedad, Dios comenzó a enviar plagas sobre Egipto. Rechazando la clemencia del Señor, el faraón vio su tierra ser golpeada por flagelos sin precedentes. La primera plaga convirtió las aguas del Nilo en sangre, causando muerte y desesperación. Los egipcios, en vano, intentaron mitigar la escasez de agua mientras sus fuentes se volvían inaceptables. Aún así, el faraón se mantuvo inflexible. Aquí comenzaron largos tests de fe y resiliencia. Las plagas siguieron una tras otra, cada vez más devastadoras. Ranas invadieron Egipto, haciendo la vida insoportable hasta que el faraón, en su desesperación, prometió dejar ir al pueblo, solo para romper su palabra cuando el malestar cesó. Piojos, moscas y posteriormente aún más destrucción fueron enviados, golpeando Egipto con furia mientras el pueblo de Israel permanecía intocable en Gosén, protegidos por la gracia divina. Moisés no cedió, y ante cada promesa rota del faraón, regresaba trayendo nuevas manifestaciones del poder divino. Los campos fueron devastados por plagas y granizo, los saltamontes devoraron lo que quedaba, y finalmente, una oscuridad total cubrió la tierra durante 3 días. La obstinación del faraón no disminuía, incluso cuando las heridas hicieron que los mismos magos egipcios reconocieran el poder de Dios. Dios entonces anunció la última y más dolorosa de las plagas, la muerte de los primogénitos. Instruidos para pintar sus puertas con la sangre de un cordero inmaculado, los israelitas se prepararon para el inminente éxodo. A medianoche, el clamor de luto atravesó Egipto. El faraón, finalmente quebrado por el sufrimiento, ordenó la salida de los israelitas. Dejad este lugar, id y adorad a vuestro Dios como deseáis, pero sin nunca volver. Con esto, después de 430 años de esclavitud, Israel estaba finalmente libre.